Ok, empezamos. Sí, buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Vamos a dar inicio con unos minutitos de retraso, pero estamos con todo el ánimo de terminar este tema al que ya le dedicamos 2 sesiones y esperamos que en una tercera podamos ahora sí finiquitar. El tema es el 137 de nuestro cuarto tomo. El tema es muerte. Ya habíamos iniciado con él, le hemos dedicado 2 sesiones de 2 horas, no esperábamos que fuera 3 sesiones, pero vamos a tratar de cerrar ahora sí el día de hoy, y para ello pues vamos a trabajar en conjunto Juan Carlos I, que nos acompaña, David Mora, quien les habla el micrófono, y en la Ciudad de México, Polena García, quien le mando un abrazo y agradecimiento por todo lo que nos apoya en el chat, por todo lo que fluye en la red. Bien, para poder sintonizarnos con lo que ya abordamos en las 2 sesiones anteriores, voy a leer una síntesis de lo que ya se trabajó, de lo que ya se estuvo aquí manejando. Y una vez dada esta lectura de esta síntesis, entonces continuamos donde nos quedamos y con la última cita que quedó pendiente ya de emitirse. Es una cita de Nezahualcóyotl, por cierto, del príncipe poeta del pueblo azteca, de los pocos vestigios que quedaron después de una conquista que dejó destrozado todo lo que se pudo. Y bueno, algo tenía que quedar, y entre ellos se conservó los poemas de este gran personaje. Bien, empiezo por la lectura de lo que de lo que sintetiza lo que ya trabajamos. Lo que conocemos como muerte no es otra cosa sino el lado opuesto de la vida biológica. En el ser, la vida no tiene opuesto, porque en su naturaleza no opera la dualidad, ni ninguna otra ley. Si partimos de que solo el ser es absoluto y por lo tanto verdadero, y que toda dualidad es relativa, entonces la vida-muerte, esa dualidad vida-muerte biológica, es estrictamente ilusoria. En los libros universales se habla mucho sobre la vida verdadera, que es muy particularmente Jesús de Nazaret nos invita reiteradamente a conocer esa vida verdadera, pero en ninguna parte de ninguno de los libros universales vamos a escuchar algo en relación a la muerte verdadera. Eso jamás se menciona, porque la muerte no es real. Lo real no puede morir. Si algo es real, es imperecedero y no puede morir, puesto que es real. Pero lo irreal tampoco puede morir, porque no es y nunca ha sido. Y lo que nunca ha sido, pues tampoco puede morir, porque es ilusorio. Para el hombre sabio, la muerte no existe. Para el ignorante, es tan real como un fantasma que aparece y desaparece, dejando siempre estelas de miedo. Lo que vemos como muerte es tan solo un cambio transitorio en la forma de vida, ni siquiera es disolución. Y tal como sucede con todo lo que se manifiesta en la forma, la muerte es simplemente ilusión. Así como toda identificación con la forma es profundamente ilusoria, la identificación con la muerte no podría ser la excepción. Para el ego, cualquier pensamiento sobre la muerte resulta deprimente. Para el ser, es algo que bien podría ser liberador. No podemos decirlo desde el ser, pero bien podría constituirse como algo liberador. Hicimos una distinción entre las 2 nociones en relación con la muerte más importantes, que es la teológica y la materialista.
En relación con la teología, o según la teología, el proceso de vida continúa en el más allá, cielo o infierno, según corresponda, y además eternos, un cielo eterno, un infierno eterno. En combinación con esta idea, la moral pretende influir en las condiciones de vida futuras, del otro lado del umbral, es decir, en el astral, y siempre a través de un buen comportamiento. Es decir, nos portamos bien, allá nos va a ir bien. Nos portamos mal, allá nos va a ir mal, y de manera eterna, para siempre. Eso según la teología. La gran mayoría de las religiones comparten esta posición, aunque cada religión le agrega o le quita algunos detalles. Son detalles menores que se agregan o se quitan, porque sí difiere un poquito la visión, pero al final de cuentas las religiones giran alrededor de esta visión general. Ahora, según el materialismo, la muerte es el final absoluto de todo. Es la despedida completa de la forma y de la existencia, una despedida para siempre, sin dejar siquiera alguna posibilidad para una nueva manifestación posterior. Con todos los elementos que nos brinda la universalidad, queda claro que lo mejor es deslindarse de esas dos posturas que acabamos de referirla, tanto la teológica como la materialista. En realidad, ninguna de esas dos posturas nos va a ofrecer algo conscientivo, algo objetivo. En relación con la postura teológica, resulta absurdo que una vida relativa como la que nosotros ostentamos aquí pueda transformarse en una vida absoluta o eterna. Científicamente hablando, eso no puede ser. Y no importa si esa vida eterna sea en el cielo o sea en el infierno, en cualquiera de los dos casos, pues es absurdo. Resulta absurdo que una vida relativa se transforme en una eterna. Y en función de la postura materialista, a nadie debe sorprenderle que la sociedad afronte la muerte relativa. Eso pues, creo que a todos nos queda claro y no nos va a sorprender a nadie. Pero que el ser deje de existir o que cambie el ser, pues eso sí resulta absurdo. Ahora, ¿cuál es el fondo del problema en ambas posturas? El fondo del problema está en la no distinción de las dos naturalezas. No entender que una es relativa y otra es absoluta. En confundir la realidad absoluta del ser con el yo relativo y temporal que tiene nombre y que tiene forma, es decir, la personalidad, y que además se mantiene identificado con sus propias historias, o sea, con ese ego, con ese yo que se mantiene identificado con su propio historial, creyendo que ese historial es su realidad y le da cuerpo y forma a su realidad, y eso pues es por demás absurdo. El yo, entendámoslo como el ego, difícilmente comprende que la muerte no existe como tal. O sea, el ego, por naturaleza propia, siempre va a creer que la muerte es real. Nosotros no podemos convencer al ego de que la muerte es ilusoria, porque aunque una parte del ego lo comprenda, siempre va a haber una parte del ego en el subconsciente que diga: a mí no me engañas, yo me voy a morir, y eso es muy real y me da miedo. Entonces, una parte del ego siempre va a estar conectada con la identificación, con la propia personalidad, y esa parte identificada del ego va a vivir siempre con un miedo permanente a la disolución, a la desaparición, a la extinción, y sobre todo a ese vacío desconocido que pueda haber después de esa desaparición. Entonces, ese miedo permanente a la muerte
va a afectar de manera contundente la vida existencial en todos los aspectos de la vida. Y ahí fue precisamente donde nos quedamos en la segunda emisión, en comprender que si bien ya dimos elementos, ya ofrecimos citas y ya estuvimos dando los debidos razonamientos que nos permiten comprender que la muerte es tan ilusoria como la vida biológica, como la existencia relativa, aun cuando lo entendamos, el miedo ya está. ¿Por qué está el miedo? Porque hay una parte de nosotros que se resiste a entenderlo. Una parte sí lo entiende, pero otra parte no. Estamos en la dualidad. Somos personalidades generadas por la Madre Tierra, y esa generación de la Madre Tierra es temporal, es transitoria, y como personalidades generadas, como personalidades nacidas, que estamos condenadas a la disolución, puesto que tuvimos nacimiento. Todo lo que tiene un nacimiento está destinado a una disolución o a una muerte disolutiva, llamémosle así, porque no es real, porque ni fue real el nacimiento y tampoco va a ser real la muerte. Tanto el nacimiento como la muerte fueron una simple proyección, fueron una pincelada efímera en algo que pareció ser pero nunca fue. Pero la personalidad se resiste a creer que es algo efímero, que es algo transitorio. Ahora, ¿por qué la personalidad se resiste a esto? Porque adentro de la personalidad hay una parte eterna. Eso no le sucede a un animal común que no tiene ese principio fundamental original en el interior. Un animal común que no tiene ese principio adentro no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ese animal común ni siquiera se detiene a concebir lo relativo y lo absoluto o a distinguirlos. Un animal común simplemente vive, y así como vive, está en el presente, se mantiene en el presente. Los animales por naturaleza se mantienen en el presente porque no tienen miedo. El miedo es el que nos saca del presente. O sea, ese factor miedo del que nos quedamos, del que hablamos por último en la edición anterior, ese factor miedo es el que nos rompe con todas las posibilidades de conciencia. Porque vuelvo a insistir, sin el miedo sería muy sencillo vivir el presente. Los animales viven en el presente por naturaleza, porque no tienen miedo, porque los animales, así como no conciben el inicio de la vida biológica, tampoco conciben el final de la vida biológica, no lo conciben, no tienen la necesidad de procesarlo, no tienen esa necesidad. Son unas máquinas biológicas que están hechas, que han sido creadas por la misma naturaleza como parte de una proyección de otra proyección, es decir, son proyecciones sobre proyecciones, un holograma de otro holograma. Entonces, un animal biológico no tiene miedo, tiene un instinto de conservación que es muy diferente, y por su instinto de conservación se protegen para mantener su vida biológica, pero aún ese instinto no necesariamente es miedo, porque los animales no piensan ni en el pasado ni en el futuro. Y si los animales no piensan en el pasado y tampoco piensan en el futuro, nunca van a relacionar el factor muerte en el futuro, no lo relacionan. Ahora, vuelvo a insistir, ¿por qué nosotros sí relacionamos ese factor muerte en el futuro? ¿Y por qué nos causa miedo? Porque dentro de nosotros hay un principio fundamental, eterno, que no tuvo principio y que no va a tener fin, pero que está identificado con la personalidad que sí va a tener fin. Entonces hay un choque, algo eterno
que le provoca miedo a la parte que no es eterna. Y esa parte que no es eterna tiene ese miedo porque algo de dentro le dice, es que no checa, ¿cómo es posible que nos tengamos que morir? Entonces la personalidad tiene esa influencia, esa personalidad evolucionada, porque ya lo hemos comentado muchas veces, esta personalidad evolucionada por la influencia del ser original, dentro de ese proceso de evolución, ahora ya no le checa, ahora ya siente absurdo lo que no evolucionó, ahora ya encuentra sin sentido la vida biológica mecánica que no evolucionó. Y aún la vida biológica evolucionada también la sigue encontrando absurda. ¿Por qué? Porque se va a morir. Y ya encuentra absurdo que las cosas estén destinadas a morir. Entonces, esa es la parte, como estamos en la dualidad, esa es la parte difícil, la parte no agradable que tenemos que afrontar de la evolución. La evolución nos brindó muchas bondades, ya nos brindó muchísimas bondades, serán innumerables y no tiene caso comentar todas las bondades que nos ha propiciado la evolución, entre ellas el desarrollo de la conciencia existencial, no la conciencia absoluta, la conciencia existencial, que es el desarrollo intelectual, y de ahí giran alrededor muchísimas grandes bondades, pero está en detrimento de algo, de que una vez desarrollada esa conciencia existencial, no tenemos otro remedio más que mirar como absurdo la muerte, como algo absurdo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Más bien como algo que no tiene sentido, algo que carece de sentido. ¿Para qué rayos llegamos y vamos a desaparecer? Y claro, las religiones meten una justificación ambigua, que es, sí desaparece, pero no te preocupes, en la vida eterna, si te portas bien, allá vuelves a aparecer, y allá vuelves a aparecer, y allá te va a ir muy bien porque te portaste bien, pero eso ya se introduce como un consuelo profundamente manipulador, porque las religiones a partir de este consuelo han manipulado sociedades de una manera impresionante, poniendo la religión al servicio del poder del Estado. Y eso es un asunto histórico, pero es un consuelo que también sigue siendo absurdo, porque lo planteamos hace unos momentos, como una vida relativa puede transformarse en una vida absoluta, pues no puede ser. Y lo que las religiones omiten es que la personalidad está destinada a la extinción total. Como personalidad nos vamos a extinguir totalmente y no vamos a volver a aparecer en un solo lugar. Pero hay algo de dentro de nosotros que no tuvo principio y que no tiene fin. Y eso es la única parte importante de nosotros. Esa parte imperecedera dentro de nosotros, pero esa parte no es la personalidad, no es la personalidad es la máscara que rodea esa parte. La palabra personalidad viene del vocablo griego persona, que significa máscara, y por algo se le asignó esa palabra, ese nombre. La persona en griego significa máscara. Entonces la personalidad es una máscara que se le pone y se le quita a ese principio eterno que llevamos nosotros dentro. Entonces las religiones inventan una fantasía de que la personalidad, si se porta bien, se va a salvar y va a tener una vida eternamente feliz o eternamente desdichada, que pues si vemos el comportamiento de la humanidad, pues yo creo que todos estaríamos condenados a vivir eternamente desdichados. Pero insisto, las religiones no muestran la parte más auténtica, más lógica, más real, que la personalidad inició como sueño y termina como sueño. Todo lo que tiene un inicio tiene un final.
Y si tuvo un inicio, entonces no es real. Y si tiene un final, tampoco es real. Lo único real, lo único que puede llamarse real o verdadero, es lo que no tiene principio y lo que no tiene final. Es decir, el ser. Es lo único real. Y esa parte real de nosotros, allí está. Y allí ha estado siempre. Siempre presente en la eternidad. Porque el presente es la eternidad misma, donde no hay tiempo, donde no hay futuro, donde no hay final, pero tampoco hay principio. Entonces, el problema es que los humanos, en lugar de identificarnos con nuestra verdadera identidad, que es el ser, estamos identificados con nuestra falsa identidad, que es la personalidad. Y esa falsa personalidad pretendemos que deba ser eterna. Nos obsesionamos porque sea eterna. Y las religiones inventaron ese cuento de que la personalidad va a tener una vida eterna si se porta bien, precisamente para alimentar ese deseo de la humanidad de eternizar a una personalidad que no puede ser eternizable. Y como esa personalidad no puede ser eternizable, y por lo menos nuestra conciencia existencial que tenemos aquí en este mundo nos dice: no te hagas pato, te vas a morir. Aunque te hayan inventado que si te portas bien allá en la eternidad vas a estar entre angelitos y San Pedro te va a dar la llave para que entres, aunque te hayan inventado todo ese cuento, te vas a morir. Y olvídate de lo que venga, porque no viene nada. Para ti como personalidad, nada puedes esperar. Ni cielo ni infierno. Ni cielo ni infierno, nada, olvídate, no hay nada que esperar. Ni cielo ni infierno como personalidad. Afortunadamente nuestro ser original es eterno. Y allí está. Pero como personalidad nada. Pero como el mundo vive obsesionado en querer eternizar a esa personalidad, allí está el miedo. Es decir, el miedo está vinculado en primera instancia con la muerte, y en combinación de un factor que no podría faltar: la identificación con la personalidad. La identificación con la falsa identidad, que es la personalidad. Entonces, esa identificación con esa falsa identidad, combinada con la cruda realidad, más bien con la cruda ilusión de que se va a morir, porque no es realidad, es ilusión. Todo el mundo dice la cruda realidad de que nos vamos a morir, pero no es la cruda realidad, es la cruda ilusión. En combinación con la cruda ilusión de que la personalidad se va a morir, entonces vivimos con miedo. Ahora, ¿cuál es la parte más lamentable? Y es el punto donde nos quedamos, la parte más lamentable de ese miedo: que nuestro subconsciente vive con un miedo permanente. No es en ratitos, no, es permanente. En nuestra parte consciente sí es en ciertos momentos. La mayor parte del día nos olvidamos del tema de la muerte y vivimos como si fuéramos eternos, y solamente en pequeños momentos nos acordamos de la muerte biológica y nos detenemos. Pero nuestro subconsciente no. Nuestro subconsciente vive con miedo permanente, porque sabe que estamos en proceso de muerte, estamos en proceso de desaparición, estamos dando pasitos hacia el agujero, simbólicamente hablando, ¿sí? Porque algunos, lo más probable es que nos incineren, entonces no vamos a tocar el agujero, pero todos vamos a terminar en polvo, y después del polvo en nada, porque el polvo todavía sigue siendo consuelo, porque vamos a terminar en nada, nada. La materia está destinada a disolverse y desaparecer. Ese es el destino de toda la materia del universo. Ese es su destino, y la ciencia lo tiene clarísimo. Entonces,
ante ese miedo permanente, ¿qué hacemos? Reaccionamos, una reacción. Bueno, muchas reacciones. Y esas reacciones, ¿para dónde tienen que ir? En sentido contrario. Las reacciones siempre van en sentido contrario de la acción, siempre, y eso es ley. Entonces, si el miedo es producto de la muerte, entonces la reacción es: trata de vivir mejor, vivir más y prolongar la vida de la manera que puedas. ¿Y a dónde nos impulsan esas reacciones absurdas? A la autoafirmación, a sentirnos más inteligentes, más poderosos, más grandes, más llenos de vida, y claro, en combinación con eso, más guapos o más guapas, con más poder, con más capacidad persuasiva, con más labia, con más... Todas las cualidades que nos podamos agregar abonan a sentirnos vivos y compensar el miedo a la muerte. O sea, esa reacción es para compensar el miedo a la muerte. Entonces, dicho en otras palabras, todos los miles y miles de libros que se han escrito en relación al ego, los podemos sintetizar en un factor único: miedo a la muerte. Porque todas, absolutamente todas las manifestaciones egoicas del hombre son simples reacciones del miedo a la muerte. Por lo tanto, ¿valdrá la pena en detenernos a analizar a los egos, o querer eliminar a los egos, o pelearnos con los egos, o hacer hasta rituales para eliminar a los egos? Pues no vale la pena nada de todas esas tonterías. Mejor hay que irnos a la raíz. Y si nos vamos a la raíz, se resuelve todo lo demás. ¿Y dónde está la raíz? En el miedo a la muerte. Y si logramos comprender que la muerte es ilusoria, y tras la comprensión del carácter ilusorio de la muerte, queda abolido ese miedo a la muerte, tengan la certeza de que el ego desaparece solito, espontáneamente, sin necesidad de rituales, de mantras, de meditaciones y de técnicas y cuánta cosa que se ha inventado para modificar o eliminar al ego. Todas esas tonterías, pues de nada nos sirven si no nos vamos a la raíz. Y la raíz es una, porque la verdad es una sola. Y como la verdad es una sola, la raíz siempre termina siendo una sola. Y la raíz de todo este problema es el miedo a la muerte. Ahora comprenderán por qué dejamos hasta el tema de la muerte hasta el último. Porque para poder entender lo que estamos exponiendo, era necesario comprender otros muchos temas que hemos ido desarrollando: el tema de la identificación, las leyes naturales, las leyes universales, cómo operan, cómo todas las leyes universales terminan diciéndonos: esto es un sueño, esto es una proyección, esto es ficción, esto no es por lo menos, esto no es la realidad. Quitémosle lo que es. Olvidémonos de la palabra sueño, porque ya estamos diciendo que es algo. Olvidemos la palabra ilusión, porque ya estamos diciendo que es algo. Mejor lo que no es. ¿Qué no es el mundo de las formas? No es la realidad. Y desde Albert Einstein para acá, todos los científicos serios coinciden en que la materia y el mundo de las formas no es la realidad. Todos coinciden en que lo que percibimos a través de los sentidos del mundo de las formas no es la realidad. Entonces, en lugar de enfatizar lo que es el mundo de las formas, mejor digamos lo que no es la realidad. Claro, decir que es un sueño lleva implícito que no es la realidad. Decir que es ilusorio lleva implícito que no es la realidad, pero claro, nuestra mente lo va a comprender mejor si decimos no es la realidad. Esto que estamos viendo no es la realidad. Entonces, todos los temas que hemos desarrollado que le van abonando a esta comprensión son fundamentales para ahora sí entender que la muerte
como un fenómeno más del mundo de las formas, tampoco es la realidad. Y cuando comprendamos que la muerte como un fenómeno más del mundo de las formas no es la realidad, entonces el miedo va a ir desapareciendo conforme nos vayamos haciendo conscientes de ello, porque una cosa es entenderlo, otra cosa es comprenderlo y otra cosa es ser conscientes de ello. Cuando seamos conscientes de ello, el miedo desapareció. Y en el momento en que desaparece ese miedo a la muerte, hasta el ego solito se va, porque todas las reacciones egocéntricas son puras reacciones. Todo lo que se va cristalizando en relación al ego es producto de puras reacciones, son puras reacciones. Por eso desde temas anteriores hemos insistido en que el hombre como máquina es estrictamente reaccionario. El hombre como máquina no actúa, solamente reacciona. Bueno, pues todas las manifestaciones egoicas no es más que una cristalización de un conjunto de reacciones, de un conjunto de miles de reacciones. Miles de reacciones que se van cristalizando, y una vez cristalizadas adquieren forma, y al adquirir forma creemos que son reales y creemos que los egos son reales, pero no son más que miles de reacciones cristalizadas en algo que adquiere forma, pero que la forma no es la realidad. Todo el mundo de las formas no es la realidad. Entonces, ¿queremos ser libres? Entendamos que la muerte no es real. ¿Queremos eliminar al ego? Entendamos que la muerte no es real. ¿Queremos ser felices? Entendamos que la muerte no es real. El miedo a la muerte ha nublado todo lo que tenga que ver con nuestra conciencia. Todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia está nublado alrededor de este gran fenómeno que es el miedo a la muerte, el miedo a algo que no es real. Y esto que estoy enfatizando ahorita, que fue lo último que vimos en la segunda emisión de este tema, podríamos decir que es lo más importante de este tema. Entender que por miedo a la muerte se nos ha desgraciado la vida impresionantemente. Nuestra vida biológica queda hecha pedazos, queda hecho un desastre por miedo a la muerte, porque la muerte provoca todas las manifestaciones del ego, y yo creo que todos podremos coincidir en que todas las reacciones egocéntricas son las que hacen pedazos nuestra vida. Nomás, insisto, no nos detengamos en el ego, detengámonos en lo que origina al ego, y es, en primera instancia, la identificación con nuestra falsa identidad, en primera instancia, y en segunda instancia, ya como cristalización y densificación, el miedo a la muerte. O sea, lo podemos poner como el 1-2. 1, la identificación con lo que no somos, la falsa identidad, esa identificación con lo que no somos. Y en segunda instancia, el miedo a que se muera lo que creemos que somos. En el fondo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? En el fondo sigue siendo lo mismo, pero son como una especie de el 1-2, primero uno y luego viene la consecuencia. También es acción-reacción. O sea, lo primero, insisto, identificación con lo que no somos. Lo que no somos, darle el carácter de nuestra identidad, crearle el sentido de identidad a lo que no somos, que es la personalidad. O sea, ahí está el fondo fundamental. Pero ya como reacción a ello, como consecuencia de ello, el miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte, ese miedo a que se muera lo que creemos que sí somos, se convierte en la matriz de todas las manifestaciones egoicas del hombre, en la matriz de todo. El miedo a que se muera lo que creemos que somos. O sea, qué absurdo, ¿no? O sea, una vez que llegamos al fondo de esto, porque vuelvo a insistir, por algo lo dejamos como último de los temas, como los últimos, ya son de los últimos.
que hay que entenderlo como el fondo de todo. Este es el fondo de todo. Y una vez que entendemos el fondo de todo, decimos, qué absurdo es la vida natural. Un engaño, un pequeño engaño que se convierte en un multiengaño. O sea, solo un pequeño engaño que se convierte en el engaño múltiple, casi interminable. Sí es terminable porque se va a terminar. Y se va a terminar afortunadamente